Y lo que vamos a reforzar hoy día es lo que nos quedaba de la última parte de física, que es electricidad y energía mecánica. Es más cortito que movimiento y fuerza. Les traje un ejemplo de cada uno nomás, porque como después igual vamos a tener tiempo de reforzar, pero es para que tengan una idea de los contenidos antes de hacer el ensayo. Ya, el ensayo ya lo tengo listo, se los voy a mandar mañana para que lo tengan desde mañana en adelante disponible. La próxima semana es receso de fiestas patrias, así que nos volveríamos a ver la semana del 21. Y lo primero es la electricidad. Y tenemos esa imagen de electricidad porque la electricidad, aparte de ser energía, tiene que ver con cargas que circulan. Nosotros tenemos que estas cargas circulan a través de conductores. En esa parte nos enfocamos en el estudio de la electricidad y vamos a tener entonces cargas positivas y cargas negativas que van a interactuar para generar esta energía. Y así como del movimiento teníamos componentes, en la electricidad también tenemos que estudiar ciertos componentes que son la intensidad, el voltaje y la resistencia. Ejercicios así como con números, solamente visto de intensidad y de resistencia, ¿ya? De voltaje, más que hacer un ejercicio con fórmulas sobre voltaje, hay que saber más o menos qué significa y dónde yo lo puedo ubicar en un circuito. Y la intensidad de la corriente se representa con una I mayúscula, tiene una fórmula para ser calculada y tiene relación con esa figurita que aparece ahí. En este pequeño circuito que aparece aquí, ¿cierto? Con una batería, el cable que sería el conductor, aquí en la parte de arriba se hace un zoom de lo que sería el cable. En ese zoom de lo que sería el cable aparecen todas esas pelotitas que vendrían siendo las cargas. Esas cargas van a circular a través de todo este circuito en un tiempo determinado. En algunos circuitos van a ir más rápido, en otros van a ir más lento, en algunos van a ir más cargas y en otros van a ir menos cargas. Y de eso se encarga la intensidad de la corriente. Si nosotros describimos la fórmula de la intensidad de la corriente, tendríamos que son las cargas representadas por una Q en un tiempo determinado. Ya todas las cargas que circulan a través del circuito en un tiempo determinado. Y esta intensidad de la corriente tiene unidades de medida, igual como vimos en la clase pasada con movimiento y fuerza. La unidad de medida para la intensidad son los amperes. Por eso se utiliza la palabra amperaje. Ya tiene que ver con la intensidad de la corriente. Y es una A mayúscula. Para las cargas vamos a tener los coulomb, que tienen un número determinado, pero que no es necesario que lo aprendamos. Y el tiempo, como siempre, va a estar en segundos. Entonces, la intensidad son las cargas que circulan en el tiempo medido en segundos. Ya la cantidad de cargas en un tiempo determinado. Entonces, nos quedamos con la fórmula de la intensidad de la corriente y con esa representación de la intensidad de la corriente. Aparte de hacer cálculos con la intensidad de la corriente, podemos nosotros decir si hay más o menos intensidad y eso va a estar determinado por cuántas cargas circulan en un tiempo determinado. Si circulan más cargas, vamos a decir que hay más intensidad de la corriente y si circulan menos cargas, vamos a decir que hay menos intensidad de la corriente. ¿Y cómo voy a visualizar yo eso en un circuito?
con el brillo de la ampolleta. Cuando la intensidad sea mayor, la ampolleta va a brillar más y cuando la intensidad sea menor, la ampolleta va a brillar menos. Y eso depende de otras dos cosas más, que son el voltaje y la resistencia. El voltaje lo tendríamos aquí en nuestra batería. Vamos a escribir ahí voltaje. Y es el que hace que las cargas se muevan desde un lado hacia el otro del circuito. ¿Ya? Voltaje o diferencia de potencial también puede salir. Y ese voltaje, que no nos sirve necesariamente para hacer cálculos, sino solamente para tener la definición, se va a medir en volts, que se representa por una V mayúscula. Es importante lo de las unidades porque a veces, en vez de hacer un ejercicio, nos preguntan por la unidad de medida, igual como puede pasar en la parte de movimiento. Y traje aquí un ejercicio. Dice que tenemos dos conductores. En ambos recorren 10 coulomb. O sea, la Q de cargas sería 10 coulomb para ambos conductores. En el conductor A tenemos que el recorrido es en 1 segundo y en el B el recorrido es en 2 segundos. Y la pregunta es, ¿cuál de los dos conductores tiene mayor intensidad? Y para eso nosotros tendríamos que calcular la intensidad del conductor A y la intensidad del conductor B. Entonces vamos a escribir aquí los datos para ver qué nos sale. Igual yo podría hacerlo como al ojo. Vamos a ponerle la primero. Pero es mejor si lo escribimos. A y B. Tenemos 10 coulomb, 10 coulomb. Y en el primero tenemos 1 segundo y en el segundo 2 segundos. Si nosotros lo resolviéramos, ¿qué nos daría en cada uno? 10 y 5, ¿cierto? 10 dividido en 1, 10. Y 10 dividido en 2, 5. Y con esos datos, ¿qué podemos decir nosotros? ¿Cuál de los dos conductores tiene mayor intensidad? El primero, ¿cierto? Porque tiene mayor amperaje. Tiene 10 amperes. El segundo solamente tiene 5 amperes. Entonces tiene menor intensidad si comparamos los dos. ¿Ya? Porque el conductor A hace que las cargas recorran todo el circuito en un menor tiempo. El conductor B lo hace en un mayor tiempo. ¿Podría yo haberlo dicho así sin necesidad de hacer el ejercicio o podría justificar mi respuesta haciendo el ejercicio? Y recuerden siempre que si es respuesta abierta, tienen que escribir la respuesta en una oración, no solamente dejar el resultado ahí con los numeritos. Ya las dos cosas valen. Y la resistencia. ¿Por qué nos saltamos voltaje? Como yo les dije, nos saltamos voltaje porque de diferencia de potencial no tenemos que hacer cálculos, sino que el voltaje lo dan listo en el problema. Y esta resistencia, que se representa con una R mayúscula, tiene que ver con la ley de Ohm, que es la que nos ayuda a calcular la resistencia. Vamos a anotar aquí. La ley de Ohm. Y por eso la resistencia se mide en ohm o ohmios. ¿Ya? Como aparece en el monito, nosotros tenemos ahí la pila, ¿cierto? Dice pila. No sé si lo alcanzan a ver bien. Las pelotitas azules serían las cargas. El tubito verde, el conductor. Y este amigo que parece como un maní es la resistencia.
¿Qué es lo que hace la resistencia entonces? Se opone al paso de las cargas a través de un conductor. Entonces la resistencia nos va a servir para que estas cargas no pasen a lo loco a través del cable, sino que vayan haciéndolo de manera paulatina, para que nuestros aparatos electrónicos tampoco exploten. ¿Ya? Porque la pila les dice que avancen, ¿cierto? Desde el polo negativo al positivo o viceversa, dependiendo de lo que tengamos. Y entonces la resistencia les va a decir que avancen, pero lo hagan lentamente. Y esta resistencia también va a tener una fórmula para calcular. La fórmula de la resistencia se usa más que la de la intensidad porque en la resistencia tenemos los tres componentes. La resistencia representada por la R, el voltaje y la intensidad. Las tres cosas están agrupadas en esta ley de Ohm. Sobre las unidades de medida, como es ley de Ohm, la resistencia se va a medir en Ohm. Ohmios también les puede salir, o si no, el símbolo de la letra omega. El voltaje, ya dijimos que era volts, que se representa por V, igual que voltaje. Y la intensidad serían los amperes. A veces, cuando uno busca la fórmula en internet o en algún libro, la fórmula aparece, lo voy a escribir con otro color, con un triangulito al principio. Ese triangulito significa delta y delta significa resta. Pero nosotros no lo usamos porque los datos los dan listos. No tenemos que restar el voltaje de un lado con el voltaje del otro o la intensidad de un lado con la intensidad de la otra, sino que los datos están listos para llegar y meterlos en la fórmula y por eso nosotros escribimos la fórmula sin ese triangulito, que es el triangulito de hacer diferencias. Siempre que vean ese triangulito, no sé si lo han visto en matemática, pero es delta de diferencia. Por si han visto la fórmula de otra manera, para que no piensen que la inventé. Ya es la misma, pero lo omitimos porque no lo usamos simplemente. Vamos a hacer un ejercicio de esto también. Nos dice que tenemos un voltaje constante. Vamos a ir anotando. Voltaje constante. La intensidad de la corriente, intensidad, transita por un conductor y ha aumentado de 5 amperes hasta 10 amperes. Entonces teníamos una resistencia, o sea, una intensidad inicial de 5 y ahora tenemos una intensidad final de 10. Y la pregunta es, ¿qué ocurrió con la resistencia para que se diera este fenómeno? Si mirábamos el monito anterior y veíamos que las pelotitas azules, que eran las cargas, estaban siendo impedidas de circular por la resistencia. ¿Qué pasa ahora que esta intensidad de la corriente aumenta? Si sabemos que la resistencia es una oposición, la resistencia le dice a las cargas no pueden pasar y ahora están pasando más cargas. Entonces, ¿qué tuvo que decirle la resistencia a las cargas? Voy a hacer un mono para ver si con el mono lo logramos. Un arte ahí más o menos, a ver si se entiende. Tenemos nuestro cable. Le vamos a hacer ahí una bajada al cable y continúa para allá. Imaginemos que ahí donde está esa parte como más apretada está la resistencia. ¿Ya? La pila que está en algún lugar por aquí le dice a las cargas, pasen, 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 pasen.
Pero la resistencia está en el camino para decirle a las cargas no pasen. Entonces pasan menos cargas de las que tendrían que pasar cuando la resistencia es alta. Si yo tuviera otro cable en donde no tengo ya esa hendidura, porque mi resistencia es más bajita, todas estas cargas no tendrían impedimento para pasar y pasarían muchas más cargas por el conductor de las que pasaban antes porque no caían. ¿Ya? Es como si fuéramos en un túnel y de repente el túnel se hiciera chiquitito. Cuando el túnel se hace chiquitito es porque hay más resistencia. Cuando el túnel se hace grande es porque hay menos resistencia. ¿Qué pasa aquí entonces? ¿Hay menos resistencia o hay más resistencia? Hay menos resistencia, hay menos oposición para que pasen las cargas. Es como un trabalenguas, pero así se define. ¿Ya? Cuando la resistencia es menor, le vamos a dibujar ahí para que quede, hay más intensidad, porque circulan más cargas. Cuando la resistencia es mayor, la intensidad entonces va a ser menor, porque circulan menos cargas. Entonces aquí, como tenemos que la intensidad subió, eso nos dice inmediatamente que la resistencia bajó, porque son inversamente proporcionales. Otra manera de verlo es mirando la fórmula. Si yo miro la fórmula de resistencia, la vamos a escribir por acá arriba, que era voltaje dividido en intensidad, voy a ver que la resistencia está ahí arriba y la intensidad está aquí abajo. Eso va a significar siempre que mientras una suba, la otra tiene que disminuir. Siempre que estén así las variables como cruzadas, es porque son inversamente proporcionales y una sube y la otra tiene que bajar. Si sube la resistencia, baja la intensidad. Si baja la resistencia, sube la intensidad. Y lo mismo al revés. Y lo que nos queda es lo relacionado con la energía. Y lo que tiene que ver con energía, uno mira las fórmulas y son un poquito raras, pero lo que más se pregunta es como por los conceptos de la energía mecánica. La energía mecánica la representamos casi siempre con este monito de la montaña rusa, porque es la energía que tiene un cuerpo dependiendo de su movimiento y de su posición respecto al suelo. O sea, si está quieto o no, y si está en altura o no está en altura, todos esos componentes hacen mi energía mecánica. Y esta energía mecánica también tiene una fórmula. La energía mecánica va a ser la suma de la energía cinética y la energía potencial. Una es asociada con el movimiento y otra es asociada con la posición respecto al suelo. Y estas energías, menos mal, se miden todas con la misma unidad, que son los joules. Igual que el trabajo mecánico que veíamos en la clase pasada, acá tenemos joules para todas las energías. Y esta energía, ¿cierto? Como es una suma de las dos, tiene dos componentes, que es lo cinético y lo potencial. Yo puedo representar esta energía cinética y potencial como C y P, o puedo representarlas también con una K para la cinética y con una U para la potencial. Cualquiera de las dos maneras está bien. La energía cinética va a ser la que está relacionada con el movimiento.
Por eso es cinético. Y la energía potencial va a ser la que está relacionada con la posición respecto al suelo. Vamos a ponerle entre paréntesis la altura. Entonces, si yo tuviera que escribir la fórmula, que yo me imagino que ustedes ya se saben de memoria, diría que esta energía cinética es igual a la masa del cuerpo por su velocidad al cuadrado dividido en 2. Y la energía potencial también va a ser igual a la masa del cuerpo, pero ahora vamos a tener involucrada la gravedad y la altura, porque depende de la posición del cuerpo. Entonces ahí se involucra los metros con la altura y la gravedad que habíamos visto en fuerza-peso también vuelve a aparecer acá. Como estas fórmulas son un poco más raras y más difíciles de aprenderse, no he visto yo que salga ningún ejercicio relacionado con ellas como para hacer un cálculo, sino más bien como teórico, como lo que hicimos con la resistencia, que decíamos que si uno baja, el otro sube. Las preguntas de energía mecánica también son así. A veces nos entregan datos, pero no necesariamente para hacer un cálculo, sino para interpretar los datos que nos están dando. Así que vamos a hacer de esta 2 ejercicios si no me equivoco. Sería lo último que nos quedaba reforzar. Y este ejercicio del estanque ya lo habíamos hecho en una guía. Y tenemos que hay un estanque de agua de 100 litros de capacidad en el techo. Y tenemos que decir si tiene más energía potencial cuando está lleno o cuando está vacío. Y para eso lo mejor es dibujar el estanque. Tenemos el estanque ahí. Le vamos a hacer una boquilla. Y tenemos el mismo estanque. Están los dos ubicados en el techo. Y me dice que hay uno que está lleno y el otro está vacío. Los dos están a la misma altura. Por lo tanto, a los dos les afecta la misma gravedad. Y entonces me queda a mí solamente una variable para decir si tiene más energía potencial en la situación A cuando está lleno o en la situación B cuando está vacío. Cuando está lleno, me dicen. Y el compañero dio en el clavo. Eso les iba a preguntar yo. ¿Qué le falta al estanque vacío que hace que esté vacío? Masa, ¿ya? Uno tiene más masa que el otro. Y si yo recuerdo la fórmula de la energía potencial, me doy cuenta que esta depende de la masa, de la gravedad y de la altura. Si yo les dije que la altura es la misma para los dos, la altura no es una variable que considere. Si están a la misma altura y los dos están en el mismo planeta, la gravedad tampoco es una variable que considere. Entonces solo me queda considerar la masa, ¿ya? Como dice el compañero. Y tengo que ver cuál tiene más masa porque eso me va a dar un resultado mayor. Y el que tiene más masa es el que está lleno, porque el que está vacío, a pesar de que tiene la misma capacidad, no tiene nada dentro. Entonces, tiene más energía potencial el estanque cuando está lleno. Y nos queda el último. Y en este hay un monito de una montaña rusa que ejemplifica re bien todo lo que tiene que ver con cinético y con potencial porque están las dos cosas aquí. Está lo cinético y lo potencia. Y tenemos que dice que en la figura se ubica un cuerpo en la posición A. Entonces vamos a dibujar un carrito en la posición A. Ahí está nuestro carrito.
le vamos a hacer unas ruedas. Y este carrito en la posición A está a 10 metros de altura. Recordemos que la H es la altura. Y se deja caer. Cae, 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 cae. Hasta llegar a la posición B. Vamos a dibujar el carrito en la posición B. Y quedó hasta ahí de momento. Todavía no pasa nada más. Y nos preguntan en la A, ¿en cuál de las dos posiciones el cuerpo presenta energía potencial máxima? ¿En el punto A o en el punto B? Potencial máxima. Si el cuerpo tiene la misma masa y está en el mismo planeta, ahora la única variable que nos queda es la altura. Si uno está a mayor altura que el otro es porque tiene mayor energía potencial. Entonces, tendríamos que contestar aquí, el cuerpo presenta energía potencial máxima en la posición A. Vamos a escribir igual aquí que es en A. Ahora vamos a la B, con otro color, para no confundirnos. ¿Qué ocurre con la energía potencial del cuerpo a medida que cae por la pendiente? Cuando va cayendo por esa línea punteada que yo dibujé, ¿qué pasa con la energía potencial? Disminuye y, como dice el compañero en el chat, no solo disminuye, sino que se transforma. Porque recordemos que cuando los cuerpos están en caída libre, las energías van pasando de una hacia la otra y ninguna se pierde. Ya no es que el carrito pierda la energía potencial, sino que la transforma en energía cinética. Entonces, en la posición A, este carrito tiene energía potencial máxima. Y en la posición B vamos a decir que tiene energía cinética máxima, porque una se transforma en la otra a medida que este carrito va bajando. Entonces, si yo tuviera que responder, tendría que decir que la energía potencial del cuerpo se transformó en energía cinética o que disminuyó y se transformó en energía cinética, ¿ya? Y entonces después la energía cinética es la máxima. Vamos a poner aquí que se transformó. No olvidar eso de que una siempre se transforma en la otra para dar el total. Acuérdense que las dos se suman para dar un total y por lo tanto, si una baja, la otra sube y viceversa. Es como lo que pasaba con la resistencia y la intensidad. Y ahora la última. La C. Si el cuerpo, ahora nuestro carrito, vuelve a subir hasta la C y se queda ahí, en la posición C, ¿qué energía posee? Potencial, ¿ya? Siempre que estemos en una altura respecto al suelo, vamos a tener energía potencial. Sea o no sea máxima, en comparación a las anteriores, eso no nos están preguntando, sino que nos están preguntando qué pasa cuando el carrito llega a C y se queda ahí. Tenemos que imaginar que el carrito se queda quieto en C. Mientras el carrito esté quieto, solamente tiene potencial. Si el carrito se empieza a mover, esa potencial entonces se va transformando en cinética. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener de nuevo energía potencial. Potencial.